Hola, hola, amantes del drama turco. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en uno de los culebrones más intensos del mundo del espectáculo, el drama entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, ya sé que muchos de ustedes están esperando este vídeo con ansias, así que prepárense porque vamos a desgranar todo. Vamos a hablar de ese supuesto estallido de Can Yaman, qué fue lo que supuestamente le dijo Demet Özdemir, y por qué todo esto es tan importante y ha generado tanta controversia. Pero antes de que nos metamos en el salseo, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, noticias de sus estrellas turcas favoritas y mucho más. Ya saben, aquí siempre estamos al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Y si ya son parte de esta gran familia, bienvenidos de nuevo. Me encanta tenerlos por aquí. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman. Demet Özdemir. Dos nombres que juntos en su momento hacían suspirar a miles, millones diría yo, de personas alrededor del mundo. Su química en Erkencikus, pájaro soñador, era innegable, traspasaba la pantalla. Todos creíamos que esa magia que veíamos en la serie se extendería a la vida real. Y por un momento muchos creyeron que así era. Rumores, fotos, miradas. Todo alimentaba la fantasía de un romance entre ellos. La prensa del corazón turca, siempre ávida de titulares, no dejaba pasar ni una sola oportunidad para especular y alimentar las expectativas de los fans. Cada interacción, cada sonrisa captada por las cámaras, se convertía en una prueba irrefutable de un amor naciente. Pero la realidad, como suele suceder, fue mucho más compleja. Después del fenómeno Erkencikus, las cosas empezaron a torcerse. Empezaron a surgir noticias de tensiones en el set, diferencias creativas, y un distanciamiento evidente entre Can y Demet. Aunque nunca confirmaron ni negaron oficialmente una relación amorosa, el silencio y la distancia entre ellos eran ensordecedores. Los fans, que habían invertido tanto emocionalmente en la pareja, comenzaron a notar los cambios. Las interacciones en redes sociales, que antes eran frecuentes y llenas de corazones y emojis, se volvieron esporádicas y frías. Las entrevistas conjuntas, que eran una constante durante la promoción de la serie, desaparecieron por completo. Y llegamos al punto clave de nuestro vídeo, el supuesto estallido de Can Yaman y lo que Demet Özdemir le habría dicho. A ver, aquí es importante aclarar algo, la información sobre lo que realmente sucedió es en gran medida, a través de rumores y fuentes no oficiales. Nadie ha confirmado de primera mano lo que vamos a contar, pero sí que se ha filtrado mucha información y hay bastante consenso en lo que les voy a compartir. Es como un juego de teléfono descompuesto, donde la verdad se distorsiona con cada repetición, pero donde también hay un núcleo de verdad que persiste. Según varias fuentes, el punto de inflexión fue una serie de comentarios que Demet hizo en entrevistas, donde aparentemente minimizaba la importancia de su relación con Can y el impacto que había tenido Erkencikus en su carrera. Algunos incluso aseguran que Demet habría insinuado que Can se había aprovechado de la fama de la serie para impulsar su propia carrera. Imagínense la bomba. Estas declaraciones, provenientes de una fuente aparentemente confiable, corrieron como la pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación. Los fans, divididos entre la lealtad a uno u otro actor, comenzaron a tomar partido y a expresar sus opiniones vehementemente. Estas declaraciones, al parecer, no le sentaron nada bien a Can Yaman. Se dice que se sintió profundamente herido y traicionado por Demet. No solo por lo que dijo, sino también por la forma en que lo dijo, como si estuviera negando la importancia de la conexión que habían tenido y el trabajo que habían hecho juntos. Para Can, que siempre se había mostrado como un hombre apasionado y entregado a su trabajo, estas palabras debieron ser un golpe bajo. Él había invertido tiempo, esfuerzo y energía en Erkencikus, y sentía que Demet estaba intentando restarle importancia a su contribución al éxito de la serie. Aquí es donde entra en juego el famoso estallido. Supuestamente Can confrontó a Demet por sus comentarios. Algunas versiones dicen que fue una conversación privada y acalorada, otras afirman que fue una discusión en público durante una fiesta o evento. Lo que sí parece estar claro es que Can no se guardó nada y le expresó a Demet su decepción y frustración. Imaginemos la escena, dos estrellas, rodeadas de flashes y miradas curiosas, en medio de una discusión tensa y cargada de reproches. Un momento incómodo y doloroso para ambos,
pero también un plato fuerte para los medios de comunicación. ¿Qué le dijo exactamente? Bueno, aquí es donde la cosa se pone aún más turbia. No hay una transcripción literal de la conversación, pero se rumorea que Khan le recriminó a Demet su falta de lealtad, su ingratitud y su intento de minimizar su contribución al éxito de Erkencicus. Se dice que le dijo que sin él, la serie no habría sido lo mismo y que ella no debería olvidar de dónde venía. Palabras fuertes cargadas de resentimiento y frustración. Un ataque directo al ego de Demet, que seguramente la hirió profundamente. Obviamente esta es solo una versión de la historia. Demet Özdemir nunca ha confirmado ni negado haber tenido esta conversación con Khan, ni ha aclarado sus comentarios en las entrevistas. Por lo tanto, debemos tomar todo esto con pinzas y recordar que son solo rumores y especulaciones. Demet, conocida por su discreción y profesionalismo, siempre ha evitado alimentar la polémica y ha preferido mantener silencio sobre el tema. Una actitud que algunos interpretan como una confirmación tácita de los hechos, mientras que otros la ven como una muestra de madurez y elegancia. Pero entonces, ¿por qué es tan importante todo esto? ¿Por qué este drama ha generado tanta atención? Bueno, hay varias razones. Primero, porque Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas turcas más populares del momento. Su vida personal y profesional siempre está bajo el escrutinio público. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada al detalle por los medios de comunicación y los fans. Su popularidad ha trascendido las fronteras de Turquía y se ha extendido por todo el mundo, convirtiéndolos en verdaderos íconos de la cultura turca. Segundo, porque Erkencicus fue un fenómeno global. La serie conectó con el público de una manera muy especial y creó una gran expectación en torno a la relación entre Khan y Demet. Cuando esa fantasía se rompió, muchos fans se sintieron decepcionados y traicionados. La química entre los protagonistas era tan palpable que muchos creyeron que era real. La ruptura de esa ilusión fue un golpe duro para los fans, que se sintieron engañados y desilusionados. Tercero, porque este drama pone de manifiesto los desafíos y las presiones que enfrentan los actores y actrices en el mundo del espectáculo. La fama, el éxito, la competencia, la necesidad de mantener una imagen pública perfecta. Todo esto puede generar tensiones y conflictos, incluso entre personas que han trabajado juntas y han compartido momentos importantes. El mundo del espectáculo es un entorno competitivo y despiadado, donde la presión es constante y las exigencias son extremas. Los actores y actrices deben lidiar con la fama, el éxito y la crítica, mientras intentan mantener una vida personal equilibrada. Y cuarto, y quizás lo más importante, porque este drama nos recuerda que la realidad nunca es tan simple como parece. Detrás de las sonrisas y los aplausos hay personas reales con sentimientos, inseguridades y frustraciones. Y a veces esas emociones explotan y dan lugar a situaciones como esta. No debemos olvidar que los actores y actrices son seres humanos con emociones y debilidades, como todos nosotros. Su vida no es un cuento de hadas y también enfrentan desafíos y dificultades. Además, es importante considerar el contexto cultural turco, donde la imagen pública y el honor son valores muy importantes. Las críticas y los rumores pueden tener un impacto significativo en la reputación de una persona, especialmente en el mundo del espectáculo. La presión por mantener una imagen pública perfecta puede generar tensiones y conflictos, especialmente cuando se trata de relaciones personales. Profundizando en los posibles motivos detrás de las declaraciones de Demet, podríamos especular que se sintió presionada por la constante atención mediática sobre su relación con Khan. Tal vez quería marcar distancia y establecer su propia identidad como actriz, independientemente de su participación en Erkencicus. Es común que los actores y actrices intenten diversificar su carrera y evitar ser encasillados en un solo papel o género. En cuanto a Khan, su reacción podría interpretarse como una defensa de su propio trabajo y contribución al éxito de la serie. Tal vez se sintió infravalorado y necesitaba reafirmar su importancia en el proyecto. Es comprensible que un actor sienta orgullo por su trabajo y se sienta herido si percibe que su contribución es minimizada. En resumen, el supuesto estallido de Can Yaman, provocado por los comentarios de Demet Özdemir, es un capítulo más en el culebrón de su relación. Una historia llena de rumores, especulaciones y versiones contradictorias, pero que nos permite asomarnos a la complejidad del mundo del espectáculo y a las difíciles relaciones que se forman en él. Un recordatorio de que la fama y el éxito no garantizan la felicidad, y que las relaciones personales pueden ser frágiles y complicadas,
incluso entre las estrellas más brillantes. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este reco. Rido por el drama entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que es un tema que genera mucha pasión y controversia, así que me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Demet fue injusta con Can? ¿Piensan que Can exageró su reacción? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos. ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? ¿O que podrán reconciliarse y dejar atrás este episodio? Las posibilidades son infinitas, y solo el tiempo dirá qué depara el futuro para estas dos estrellas turcas. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos amantes del drama turco y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos y noticias de sus estrellas turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un drama, pero con un poco de humor, todo se hace más llevadero. Ciao.